Aquí vamos. Muy bien, Javerim, aquí estamos con la mitzvah 188. Esta es la que nos corresponde hoy. Y como ya les decía, es la apertura con Amalek. Vamos a ver que aquí hay algo interesante. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado de cortar la semilla de Amalek solamente, de manera específica, de toda la demás semilla de Saúl. Claro, porque tenemos que recordar que Amalek es descendiente de Saúl. Voy a tratar de buscar ahora un mapa conceptual que hice sobre este tema para que lo vislumbremos un poco, ¿no? Dice, sean machos, sean hembras, sea pequeño o sea grande. Dice, y es lo que está escrito. Habría que ir entonces al libro de Éxodo, que tiene que ver con todo lo que viene hablando. En el capítulo 20, tendríamos que ir allí. En el 20:17, permítame entonces un segundo, voy a abrir una pestaña por acá para Éxodo 20:17. Y aquí tengo a la mano un sidur que tiene un dato interesante para recordarlo, ¿no? Vamos a ver, Éxodo 20 y en el 17 leemos lo siguiente. Después de los 10 mandamientos, vamos a ver si es aquí. Un segundo, vamos, que está llegando alguien nuevo. Dice, vamos a ver. No, parece que esta no es la cita, permítame a ver. 20:17 es aquí. Un segundo. Parece que viene de otro libro anterior. Parece que viene citando Deuteronomio. Creo que es Deuteronomio. Vamos a ver si tiene mucho sentido que lo sea. Que creo que también hay algo allí en Éxodo, pero vamos a ver. En Deuteronomio 20 y 17 sería, sí. Desde aquí empieza un poco la descripción, ¿no? Dice lo siguiente, sino que has de exterminarlo. Bueno, la palabra jerem hemos explicado que más allá de referirse a la ruina o a la destrucción, se está refiriendo es a declarar algo como intocable, no se puede tocar. Lo que es jerem en hebreo, que viene de esta misma raíz haram, esta que tenemos aquí se lee harem porque está muy infinitivo, pero esta raíz reish mem tiene que ver con declarar algo intocable. Eso puede ser a veces en sentido positivo, a veces en sentido negativo. Positivo es cuando está consagrado para Hashem. Negativo es cuando es algo eminentemente pecaminoso y simplemente no se puede sustraer de ahí nada. Es lo que pasó con Acán y sus hijos, por ejemplo, que la ciudad de Jericó fue declarada Jerem, no se podía tocar nada de allí, y sin embargo, ya sabemos lo que hizo Acán, ¿no? Lo que terminó elaborando con sus hijos un plan para sustraer el famoso lingote. Bueno, permítame, voy a tratar de recuperar la cita de lo de Amalek, porque esta es apenas la de la mitzvah 187, pero veo que aquí está Éxodo. Bueno, tendría que buscar Timhet Zeher Amalek. Vamos a buscar un poco dónde está esta cita exacta y ya la vamos a ubicar mejor, porque así nos estamos demorando más en localizarla. Permítame que aquí con este buscador en hebreo, Deuteronomio 25:19. Vamos a ver aquí 25:19. Vamos a ubicarnos y dice lo siguiente, a ver. Sí, aquí está. Y se sucederá que cuando Hashem, tu Elohim, te dé descanso, menujá, esto es un concepto muy profundo, que no es el simple reposo, no es el simple ocio, es descanso en términos espirituales. Dice, de todos tus enemigos de alrededor, estoy en Deuteronomio 25:19, dice, en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando a ti por herencia, para que la conquistes o la poseas, tú borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, no lo olvidarás.
tú borrarás el recuerdo de Amalek. Zeher Amalek. Ahí está la expresión. Esto es lo que corresponde entonces a nuestra primera mitzvah de hoy. La 188 es el mandato de borrar el recuerdo de Amalek. Entonces aquí tenemos siempre la posibilidad de desdoblar el mandamiento. ¿Se acuerdan? Bueno, hace más de un mes, o quiero decir, hace más de 4 clases atrás, lo recordaba, las dimensiones que puede tener un mandamiento. Tiene una dimensión literal, que es lo que tienes que hacer ahí, justo de acuerdo a la palabra que está ahí. Tiene también un contenido profético, que se desdobla, o también tiene un sentido alegórico, que es aquello que aprendes o desprendes del mandamiento y lo haces tuyo. Siempre pongo el ejemplo del apóstol Pablo, cómo tomó el mandamiento de no pondrás bozal al buey que trilla, para hacer una alegoría referente a que cada persona es digna de su salario y no retenerlo. Eso es un uso alegórico de un mandamiento. Este caso particular, por ejemplo, Amalek no existe en el sentido literal de esta palabra. No existe Amalek. No hay forma que tú puedas determinar con precisión dónde está ubicado Amalek. ¿Okay? Este pueblo, digamos que no sabemos a dónde fue a tener. Es un pueblo que desapareció o simplemente se sumió en la desintegración o, digamos de otra forma, en la asimilación que tuvo lugar justo en el siglo I. Ya para el siglo I muchos de estos pueblos bíblicos ya no quedaban en pie, ya estaban bastante disueltos, solo algunos que otros quedaban todavía. Entonces, este mandamiento en su aspecto literal no podemos llegar a desarrollarlo. No hay, porque ¿a dónde está Amalek? Ahora, ¿qué representó Amalek? Y ahí tocaría un sentido alegórico para nosotros llevarlo a nuestra cotidianidad, a nuestra práctica diaria, a nuestra disciplina espiritual, si fuera el caso. Y pues habría que decir que también tiene un aspecto espiritual que solo Dios, en este caso, revelaría en el futuro. Porque hemos de tener presente, por ejemplo, que Amalek, como descendiente de Esaú, que es lo que estoy tratando de buscar aquí, el mapa genealógico, ya lo encontré, ahora se los voy a compartir. Como Amalek es descendiente de Esaú y Esaú es el tipo de antipacto o digamos, promesas, por el hecho de que él renegó de las promesas, me explico, se autoexcluyó a sí mismo. Entonces vamos a tener que Amalek vendría a representar básicamente esto, ¿no? Vendría a representar toda actitud fuera de las promesas. Y eso es algo, repito, que ya le corresponde a Hashem, en todo caso, abordar, a menos que nos dijese a nosotros de una manera muy específica. Aquí les voy a compartir un poco esta genealogía. La publiqué hace mucho tiempo en Facebook, pero quiero que nos concentremos aquí en la genealogía de Esaú, por ejemplo. Voy a tratar de buscar un señalador. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos a Esaú, ¿vale? Ahí lo tenemos como un hijo de Isaac. Aquí tenemos a Jacob, fíjense. Entonces, estos son las 12 tribus, los 12 hijos varones de Jacob. Acá está Esaú, y Esaú también tuvo entonces primero a Elifaz, que yo siempre me he preguntado si este Elifaz es el mismo que va a confrontar a Job. La tradición judía dice, un pequeño paréntesis, dice que Job vivió durante la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. Entonces, sería contemporáneo, Elifaz sería un contemporáneo de los hijos de Israel en Egipto, así que no sería muy descabellado. No se conoce otro Elifaz. Justamente, fíjense que Elifaz tiene un hijo que se llama Teimán, y en el libro de Job él es llamado Elifaz el Teimanita. Claro, porque el Teimán es el Yemen, al sur de la península arábiga. Y por el otro lado vemos que Elifaz tuvo a su hijo llamado Amalek. Aquí lo tenemos. Amalek también tuvo otros hijos como Omar, Tzfo, Gatam y Kenaz. Por ejemplo, fíjense, muy curioso que de este Kenaz, Keinizi, se supone que de aquí es de donde vino Caleb. Caleb era Keinizi. Parece ser que deriva de este pueblo. Fíjense ustedes, ¿no? Muy curioso porque representa una gran excepción. Se supone que pues viene de la semilla de Esaú y sin embargo
Caleb sería esa excepción, ese escogido de todos los descendientes de Saúl, porque no se conoce de otro que haya llegado a ser parte del pueblo, ¿no? En un momento tan representativo. Entonces ya los otros hijos de Saúl son Korah, que no es el mismo Coré de la rebelión, este es otro Korah, Yalan, Yeush, y aquí tendríamos los hijos de Reuel, que tampoco es el mismo Reuel o Yitro. Este es un nombre coincidente, no lo podemos confundir. Entonces aquí está Amalek, no se atestigua descendientes de Amalek. Es muy curioso, ¿no? Por el otro lado, aquí tenemos ya los descendientes de Ismael. Pero fíjense ustedes que, bueno, ya tendríamos que revisar un poco más adelante. Esta genealogía llega hasta Génesis 36. Ya de pronto, si echamos más revisión al libro de Crónicas, pudiéramos llegar a detectar quiénes fueron los descendientes de Amalek. La tradición judía dice que descendiente directo de Amalek fue el famoso rey Agag, el que no quiso matar a Shaul, por ejemplo. Y luego dicen que descendiente directo de Agag fue el famoso Amán, Hamán el Agagi del libro de Esther, por ejemplo, que ya saben para qué estuvo presto y cómo terminó también. De hecho, Hamán fue colgado con sus 10 hijos. Entonces, pudiéramos llegar a decir bajo esa perspectiva que la semilla de Amalek llegó por ese lado hasta Hamán. Ahora, repito, no sabemos y es muy difícil averiguar de pronto qué otros hijos o descendientes pudo tener Amalek. El tema es que hoy nadie se identifica étnicamente o lingüísticamente como Amalek. Entonces, vuelvo al punto, no podemos ir a cumplir literalmente esa mitzvah porque simplemente no sabemos dónde está, a menos que Dios nos señalase algo. Sin embargo, para efectos de resumir este y todos los demás casos parecidos que nos pudiéramos preguntar cómo hacemos con este mandamiento, el apóstol Pablo lo resumió. El apóstol Pablo dijo, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y esto es lo que nos permite entonces enlazar ese sentido alegórico que dije, que ya no es el literal, sino el alegórico, que representa a Amalek como tal. Amalek representa la adversidad. Amalek, lo tengo aquí, y por eso les dije que tenía este sidur. Resulta que en algunos órdenes de plegarias judías hay algo muy interesante que se recita todas las mañanas y se llama las 6 recordaciones. Shesh Zehirot se conoce. Voy a tratar de buscarlo para que lo veamos. Y una de ellas justamente está borrar el recuerdo de Amalek. Permítanme un segundo. Entonces, también hay que decir que en el pueblo judío esto ya no se lo toman tan literalmente, pero sí están muy pendientes de qué gobierno o qué persona está personificando o haciendo el relevo de cumplir las funciones de Amalek. Aquí está. Los Shesh Zehirot, las 6 recordaciones. Dice, esto está basado en el libro de Deuteronomio 16:3. Justamente es la primera cita que está aquí, Deuteronomio 16:3. Dice, para que recuerdes el día de tu salir de la tierra de Mitzrayim todos los días de tu vida. Esa es la primera recordación. Guárdate y guarda muy bien tu ser para que no olvides las cosas que vieron tus ojos, no sea que se aparten de su corazón, que nunca se aparten de tu corazón todos los días de tu vida y que tú se las dejas conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día en que estuviste en pie delante de Hashem en el monte Horeb. Esta es la segunda recordación. La primera, recordar que saliste de Egipto. La segunda, que estuviste delante del monte Horeb o Sinai. La tercera, Zahor et asher asah lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Vamos a recordarlo. Eso se encuentra en Deuteronomio 25:17. Es lo que acabamos de leer prácticamente ahora. Entonces, permítame, el 25:17 te va a decir qué fue lo que hizo Amalek, que haya merecido esta especificación, esta dedicación de parte de Hashem a la destrucción, ¿no? Vamos a leer el 17, dice así. Vamos a ver, perdón, Deuteronomio 25, sí, el 17, vamos a ver. Sí, vale, muy bien. Aquí está. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando ustedes salían de Mitzrayim. Porque dice, ¿cómo te ocurrió en el camino? O sea, ¿cómo te emboscó en el camino? Y atacó a la cola tuya a todos los que estaban debilitados en la parte de atrás de ti, y tú ibas cansado y fatigado. Y él no fue temeroso de Elohim. Claro, está hablando de que la actitud de Amalek, o lo que hoy llamaríamos en términos cotidianos como el espíritu de Amalek, que no me gusta usar esta expresión porque no quiero entender que sea como un fantasma por ahí. No, la actitud amalecita, hablemos así. La actitud o la intención amalecita es aprovecharse de la debilidad.
para destruir. Yo me acuerdo que esto lo enseñé hace ya varios años y aprendí algo muy bonito que nunca se me olvida. Decía una explicación de un rabino, claro, es que imagínate, si tú vas a capturar, por ejemplo, una rata, supongamos, lo que haces es que la pisas por la cola, porque ya ella no se puede desprender de la cola. Y cuando la tienes por la cola, ya le puedes dar por la cabeza. ¿Me explico? Entonces, esto me enseñó mucho acerca de cuidar a los débiles. Cuidar a los débiles. En este caso literal, si nos transportamos a ese momento, los débiles eran los que iban de último. No tenían esa capacidad de ir al frente y marcar el territorio y todo demás. Iban al paso lento, ¿no? Iban de último, podían llevar un ritmo de marcha más pequeño, porque suele ser así, el que va adelante es el que marcha, el que marca el ritmo. Los demás van poco a poco quedándose y lo van llevando a su propio paso, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendí, ¿no? Cómo hay que cuidar a los que están débiles. Los débiles, repito, son los que están recién nacidos, espiritualmente también hay que decirlo. Son aquellos que también vienen con muchos temores. Curiosamente, en estos días estaba hablando mucho, de ayer para acá, de lo que es los temerosos, quiénes son los débiles, fíjense ustedes. Y aquí estamos hablando del tema. Claro, porque ya luego lo explicaré más adelante, pero quiero terminar la idea aquí. En este caso, estos débiles, estos que estaban debilitados, fueron el objetivo principal de Amalek, fíjate tú, para ir a destruirlo, claro, porque si Israel, que iba avanzando en una fila, notaba que los últimos estaban siendo atacados, pues las cabezas tenían que venir a enfrentar la situación. ¿Me explico? O sea, eso es lo que pasó y quedó como testimonio para nosotros. ¿Qué significa? Pues que no todo tiene que estar concentrado adelante, tenemos que ser capaces de también resguardar a los que están detrás, no dejarlos abandonados, no dejarlos solos, no dejarlos que se enfrenten solos a estas amenazas, porque justamente no les va a ir bien. Dice que tú ibas cansado y trabajado. Fíjense que es muy curioso porque Mashiach lo dijo, ¿eh? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. La sacó de aquí prácticamente estas palabras. ¿Eh? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, básicamente los débiles, en este caso, los más debilitados, los que de pronto iban de último en la marcha, iban de últimos en el avance, no tenían las mismas fuerzas, no tenían la misma astucia, la misma sabiduría, etc. ¿Y qué dijo Mashiach? Yo los haré descansar. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados. Ayef de Yagea, y yo los haré descansar. Fíjate, muy curioso, ¿no? Y por eso es muy bonito el verso 19. Dice, y sucederá que cuando Hashem te dé descanso a ti, es muy profundo esto, o sea, es que se me está como abriendo ahora, o viendo otras cosas, ¿no? Porque justamente Hashem, nuestro Elohim, nos está dando descanso. Nos ha dado descanso a nosotros de nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, no tener contemplaciones con Amalek. No podemos ser tolerantes ni cariñosos, no podemos ser buenos amigos con Amalek, tenerles compasión, no, porque Amalek a la primera te va a destruir. Y Amalek entonces en este caso estaría representando básicamente al mundo, por ejemplo. ¿Ya? El mundo, sus pasiones, el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida, como decía Juan, ¿no? Primero de Juan, dice la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿ya? Eso es Amalek. Fíjate, es muy bonito, ¿no? Entonces ahora ya le encuentras una aplicación muy profunda a este mandamiento. Dice entonces, tú borrarás el recuerdo de Amalek, de debajo de los cielos. No lo olvides. Hoy Hashem nos ha dado descanso. ¿Qué te corresponde? Tienes que cumplir este mandamiento. No puede ser que sigas siendo amigable con Amalek. Es muy curioso, el nombre de Amalek es un poco difícil de traducir, pero básicamente es como si lo tuviéramos que dividir o explicar. La raíz Amal, básicamente en hebreo significa trabajar, forzar, ¿no? Esforzarse, Amal. Y Malak sería torcer el pescuezo, por ejemplo. Es el verbo que se utiliza cuando el sumo sacerdote iba a ofrecer una paloma, tenía que quebrarle el pescuezo. Malak etroshó. Entonces Amalek sería básicamente la combinación de aquello que te pone a trabajar y luego te parte el pescuezo a ti también. ¿Me explico? Te exprime y ya cuando te debilita, pues mira, te quiebra el pescuezo, te mata, ¿no? De una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, aún así, repito, voy a investigar qué otra cosa habrá de decirle el nombre Amalek, pero es un nombre bastante raro. No es hebreo, claro que no lo es. Aquí estoy interpretándolo desde la perspectiva como se escribió en hebreo, pero
Puede ser que Amalek en lengua árabe se pueda conectar con otra cosa. La lengua de Esaú vino a ser el árabe prácticamente. Él se enlazó con los hijos de Ismael y toda la península arábiga, bueno, vino a hablar lengua nabatea, lengua árabe, etc. Entonces, fíjense ustedes, Javerín, esto es un mandamiento que podemos decir que está vigente. El mandamiento de borrar el recuerdo de Amalek. No puede quedar recuerdo de Amalek en nuestras vidas. Y esto justamente nos hace revisarnos, porque este mandamiento era cuando Hashem les diera descanso a los israelitas. Entonces ya cada uno en su ciudad tenían que revisar, ¿me explico? Tenían que revisar qué cosa de Amalek o quién era un infiltrado de Amalek que pudiera estar dando qué hacer por allí. ¿Me explico? Y apenas se detectase, mira, no había que pensarlo, no había nada que hacer, no se le podía tener compasión. Es que, mira, yo estoy arrepentido, no existe arrepentimiento para Amalek. Eso no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Dios. Si Dios no hubiese establecido esto así, repito, entonces, no sé, habría dicho de otra manera para que pudiésemos perdonar a Amalek, y ese no es el caso. Aquí entonces quiero enfatizar, y bueno, me quedo mucho con esto de trabajados y cansados. Debemos experimentar, tenemos que acercarnos a Hashem, a Yehoshua, que Él es nuestro descanso, y no es como lo dicen a veces los hermanos cristianos, que claro, alegorizan todo, ¿no? Dicen que Jesús es el descanso, entonces ya por eso no hay que guardar Shabbat. No tiene nada que ver, porque de hecho son dos palabras distintas. Menujá es descanso, Shabbat no es descanso. Así que esa lógica que ellos aplican a veces de pensar de que Jesús ahora es el gran descanso y por eso ya no hay que guardar un día, eso toca explicárselos a ellos con plastilina, como dice uno, ¿no? Decir, a ver, no es lo mismo, no te confundas, que Shabbat no significa descanso, por eso Jesús no puede estar reemplazando el Shabbat. Cuando Él dijo que Él es el Señor del Shabbat, significa que Él es el que lo diseñó, Él es el amo del Shabbat y sabe cómo funciona. Tú no le vas a enseñar a Él cómo lo tiene que hacer, pero no significa ni que Él esté absorbiendo el Shabbat, ni que lo esté anulando, ¿ya? O que Él sea el cumplimiento del Shabbat. Vamos a ver, que creo que alguien está preguntando para entrar, ¿no? Pero es que no sé por qué a José en particular le ocurre este tema. Vamos a ver si por aquí... no sé, porque la vez pasada también hubo dificultades para recibirlo, pero no sé por qué. Aquí no me aparece. Vamos a ver, un segundo, por favor. No me aparece en la sala de espera ni siquiera. Vaya, es raro, ¿eh? Muy raro, no sé por qué. No sé, dile que actualice la aplicación de pronto, puede ser eso, que la tenga desactualizada, porque como el Zoom estuvo tan atacado, ¿me explico? Lo han reforzado y hay que actualizarlo. A ver, me preguntan, ¿cuál es entonces la respuesta aquí en cuestiones? Si eres observante de la ley, tienes que lapidar y cosas semejantes. Sí, muy bien la pregunta, porque por ahí tiene que ver. Mira, aquí me salió Damayante. Sí, a ver, básicamente la respuesta es la siguiente. ¿Cuál era el objetivo de estas ejecuciones, por ejemplo? Erradicar el mal de medio de Israel, ¿cierto? Porque así dice, así erradicarás el mal de medio de ti. ¿Qué pasa? Que como justamente ahora estamos en la era mesiánica, nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido sellados con Ruach HaKodesh, de tal manera que entre nosotros ya no se halla ni se debe hallar alguien que practique cosas dignas de sentencias de muerte. Por eso es importante entender muy bien y completo el Concilio de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles fueron justamente las condiciones que los apóstoles establecieron para admitir a los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor? Evitar la práctica de los delitos de muerte. Eso, ¿me explico? Eso fue. Entonces, si una persona abandonaba previamente estas prácticas, ya una vez adentro no tenía nadie por qué andar pensando en apedrear a nadie. ¿Por qué? Porque los que estamos, somos los que somos, estamos los que estamos. Aquí entre nosotros no hay nadie que, por eso decía Pablo, ni fornicación ni estas cosas, ni aún se nombre entre vosotros. No, aquí somos santos. Entre santos
en la era mesiánica, muy distinto de la era antigua, entre los santos de la era mesiánica no hay nadie que practique delitos de muerte. Por lo tanto, no tenemos necesidad de apedrear a nadie. ¿Me explico? No tenemos necesidad. Entonces, es ahí donde yo creo que es importantísimo llevar a la práctica justamente el orden que establecieron los apóstoles. Porque ¿qué pasa? Que hoy en día, a veces por el afán de llenar sillas en un recinto, llega gente invitada, así, vamos a distraerlos en la iglesia, que allá es chévere, que allá es bueno, que es bacano, que te vas a distraer. Y resulta que yo siempre en la congregación, cuando estaba en Barranquilla, siempre dije, miren, aquí no traigan a nadie si previamente no le han explicado qué es lo que somos aquí. ¿Ya? No lo traigan, predíquenle primero. Y lo digo por mi experiencia propia. ¿Por qué? Mi madre que está aquí es testigo, ¿verdad? Que cuando el Señor me llamó y tuve un primer contacto, ya yo venía de hecho con lo de hebreo y de Israel de antes, eso era algo que el Señor me lo había puesto a mí ya, y eso, bueno, ya lo he comentado varias veces. Entonces, cuando el Señor me trae, me pone en contacto con una persona mesiánica que pertenecía a una congregación, esta persona no me llevó inmediatamente a la congregación, ¿ya? Y se lo digo como mi propia experiencia personal. Ahora van a ver por qué. Esta persona viene y establece una relación de amistad primero. No sé cuánto duró, varios meses, 6 meses, no sé. Bueno, 3 meses para empezar, ¿no? Estuvimos hablando, prestándonos libros, conversando desprevenidamente. En ningún momento a mí se me pasó, ni siquiera pensaba en congregarme. Fíjense ustedes, ¿no? Ya el Señor me había llamado y yo estaba leyendo la escritura ahí solo, no sabía dónde iba a ir a congregarme ni nada. Y de hecho no sabía que tendría que de pronto ir a congregarme, no era algo que fuese para mí esa urgencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ya después de estar en esta relación de amistad, de reunirnos y todo, él, bueno, tenía un grupito de estudio, leíamos un salmo, una cosa muy ligera, nada de profundidad, cero hebreo, esa persona tampoco hablaba hebreo. Así que era una lectura, un salmo, una oración, una canción, algo así, ¿no? Lo que llamaban antes, en la época clásica, los grupos de oración. Y ahí yo estaba contento, tranquilo, ¿no? Un día, pasados 6 meses más o menos, es que me dice, oye Eric, ¿te interesaría ir a la congregación allá y reunirle? Hombre, pues sí, no veo por qué no, genial, ¿no? Y fíjense ustedes, mi llegada a la congregación se produjo así y hasta la luz de hoy, han pasado ya 20 años, ¿me explico? Entonces yo siempre traté de conservar eso mismo en la congregación ya cuando llegué a ser maestro y bueno, dirigía la congregación en Barranquilla. Yo les decía, es que mira, si traes una persona hoy, un viernes, que tenemos un estudio tan denso, no sé, tienes que haber preparado primero a la persona, porque pasó muchas veces al comienzo que llegaba alguien y veía el cuerno ese de shofar sonando y se asustaban, y veían a la gente con el talí y se asustaban, ¿dónde estoy aquí? ¿Esto qué es? ¿Me explico? Y oyendo hablar de Torah, algunos entendían tarot, cosas así, me explico. Entonces, hay que recordar que Mashiach nos ordenó a ser discípulos. Lo que pasa es que se hizo muy popular esto de salir a evangelizar, ¿no? Y no está mal, sí, porque tú te puedes abrir en un parque, entre hablar, entregar unos folletos, todo esto, pero, hombre, ya otra cosa es cuando la persona se acerca a ti, tú tienes que asegurarlo y antes de introducirlo de pleno, bueno, nos vemos en el servicio tal día, hombre, reúnete primero, explícale muy bien qué va a haber, qué se va a encontrar, cómo somos, etcétera. Y así, no hay afán, no hay afán, lo digo por mí, repito, a mí no me perjudicó en nada que me haya invitado 6 meses después a la congregación. Claro que tuvo mis grupos previos, ¿no? Como ya lo dije. Entonces, a eso voy. ¿Por qué? El propósito de este orden meticuloso es el de los apóstoles. Ellos dijeron, los gentiles que se están convirtiendo al Señor, que se aparten de estas tres cosas, que son los delitos de muerte, ya lo he explicado muchas veces, ¿no? La idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Fíjense que a propósito de la idolatría dice específicamente que eviten comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Imagínense, porque eso es otro punto, ¿eh? De pronto alguien hoy dice, bueno, yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos, sí, bueno, eso está genial, pero aquí hay otra cosa, no participes de los sacrificados a los ídolos. Es de los delitos de muerte que dispusieron los apóstoles. Una persona que se precie creyente no va a participar de los sacrificados ídolos. Es algo que lo va a entender automáticamente. Y si no lo tiene tan claro, pues mira, por eso mismo es importante discipularlo para que cuando llegue a la congregación ya esté homologado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay que tener mucho cuidado porque, claro, eh, como lo he dicho recientemente también, a veces se hacen pasar las cosas como culturales, ¿no? Que esto es cultural, que la fiesta del patrón, que las fiestas patronales, o el día de la Virgen tal, o el día de San Fulanito, pues mira, no se puede. Porque aunque esas sean fiestas culturales de las tierras donde hemos nacido, de donde Dios nos ha llamado, ya no podemos participar de allí. Porque así como nos debe causar repulsión los dioses de la India, estas figuras tan extrañas y estrambóticas que tienen ellos, ese mismo repudio nos deben generar las deidades y semideidades que se inventó el sistema católico romano. Porque ¿qué hizo el catolicismo? Los que viven en las islas, sobre todo las islas del Caribe, en Cuba, ¿verdad? Sobre todo, y otras islas también lo hacen, el vudú y la santería son cultos que fueron cristianizados, entre comillas, que no me gusta decirlo, fueron catoliquizados, más bien. ¿Qué hizo el catolicismo? Pues a la diosa tal del vudú le puso Santa Bárbara, a la otra le puso Santa Bernarda, a la otra Santa tal. Y resulta que tiene un montón de santos, y es que es curioso que la santería cubana le llama santo a sus deidades. Entonces es muy curioso que la Iglesia Católica tenga santos, por ejemplo. Y eso es una parte, pero nos podemos encontrar con que en alguna festividad popular, si la investigamos, por ejemplo, haya una antigua deidad involucrada, como ha pasado aquí en Europa, que lo he hablado con mi esposa, por ejemplo, con el tema de los huevos de Pascua. Cuando tú averiguas detrás de eso que viene, de dónde viene, sí, parece muy bonito, muy cultural, el huevo pintado y lo otro. Sí, averigua de dónde viene, por qué lo hacían. Y te vas a encontrar con que resulta que eso es una diosa de la primavera en la mitología germánica. Y así hay muchas otras expresiones que hoy les llaman cultural, y resulta que son de deidades. Pablo fue muy enfático en 1 Corintios 10 cuando dijo, pues mira, esta discusión sobre si se puede comer o no los ídolos, eso está superadísimo. ¿Por qué? Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con ellos. Ya está, clarísimo. Así que habían algunos en Corintio que estaban dándoselas de muy maduros, porque eso lo veo igualito hoy. A mí eso no sé, yo todavía no soy muy tolerante y no lo sé pasar mucho, ¿no? Pero hay gente hoy, algunos creyentes o que se llaman creyentes, que se creen como muy maduros. No, ya yo soy maduro. ¿Qué quiere decir con eso? Porque resulta que cuando dicen que son maduros, esa madurez lo que se está volviendo es permisión al pecado, tolerancia al pecado, tolerancia al recuerdo de Amalek. Yo, a ver, no puede ser que la madurez te esté dando para eso. Entre más maduro sea, quiere decir más bien que vas a borrar mejor el recuerdo de Amalek, no lo contrario. Entonces, al que es todavía observante de los mandamientos de una manera estricta, a ese le llaman religioso. Ese es fanático. No, ese es religioso. Y lo que hoy la gente le llama fanático religioso, Pablo les llamaba los débiles, por ejemplo. Dice, hombre, no puede ser que tú te vayas a sentar en la mesa con el ídolo, vas a hacer que este débil por el que Cristo murió, ese que tú le llamas débil, no porque lo sea. Él está en lo correcto. Tú, que en tu arrogancia crees que sabes mucho, le llamas débil a él porque no hace lo mismo que tú, de ir a sentarse en la mesa con los ídolos. Entonces tú vas a hacer que ese débil, entre comillas, por el que Cristo murió, se pierda, porque ya tú estás más de allá que de acá. ¿Me explico? Entonces hay que saber desentrañar las palabras de Pablo
para entender que él en todo el tiempo está siendo absolutamente intolerante contra el recuerdo de Amalek. Se pudiera llegar a decir que básicamente Pablo es uno de los que más le dedica tiempo a borrar el recuerdo de Amalek de en medio de las congregaciones. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, por eso es importante que cuando llegue una persona a la congregación, se le siente previamente, repito, y si no se puede previamente, pues mira, llevémosle aparte. Y se le diga, bueno, aquí en esta congregación tenemos como mandato borrar el recuerdo de Amalek. ¿Qué significa eso? Pues mira, que aquí somos intolerantes con la idolatría y las cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí no permitimos la inmoralidad sexual y aquí no participamos de homicidios ni de enojos ofensivos contra el prójimo. Si estás dispuesto a cambiar estas cosas en tu vida, que seguramente algunas de ellas practicarás sin darte cuenta también, nosotros te podemos ayudar, pero requerimos toda la disposición de tu parte. Si no te parece, pues mira, aquí no puedes estar. Así, alguna vez tuve una especie de, bueno, como de encuentro de opiniones sobre el tema, porque algunas personas se pusieron como, que no, que de pronto Dios lo cambie. No, no, no. Aquí se trata de borrar el recuerdo de Amalek, no de tolerar el recuerdo de Amalek, no de convertir el recuerdo de Amalek. Amalek no se va a convertir, eso hay que tenerlo claro. Así que el que Dios trae a nuestra congregación, si de verdad lo trajo, él mismo tiene que empezar cortando el recuerdo de Amalek. Si no está dispuesto en ese momento, porque puede ser que no sea el tiempo, ¿no? Con esto no lo estamos condenando tampoco. Con esto no estamos diciendo, no, tú no eres salvo, tú no te vas a arrepentir. No, porque eso solo lo sabrá Dios. Lo que tenemos claro es que aquí no puedes estar si sigues practicando o no quieres dejar de practicar estas cosas. Está clarísimo. Entonces, fíjate tú, con esto vengo a responder entonces ya finalmente lo que me preguntaban. Cuando nos digan, entonces ustedes apedrean gente, dije, no, entre nosotros no tenemos necesidad de apedrear a nadie, porque los que somos lo que estamos y somos santos. Entre nosotros no hay nadie que practique delitos de muerte. ¿Y qué pasaría entonces si alguno más adelante, porque es una pregunta lógica, ¿no? Y ha pasado, hasta líderes y pastores han caído, han tropezado muy fuerte y han caído en líos complicados, lo cual deja mucho que pensar de quiénes entonces lo pusieron y cómo se desarrollaron esos ministerios, porque ese es el problema, me explico. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, te presenta una persona, no sé de qué momento, de cuándo acá se vuelve famosa, ¿ya? ¡Pum! Se vuelve un nombre, y prácticamente entonces nadie vigila a esa persona o nadie se atreve a criticarle nada. Porque no, ¿cómo vamos? O sea, es el gran pastor o el gran predicador o el gran evangelista. A ver que es un humano, no se nos olvide. Y tiene sus propias debilidades. Entonces lo que peor se debe hacer es encumbrarlo tanto como que nadie se atreva a decirle nada. A ver, era el rey David, el gran rey David, y ahí llegó el profeta Natán. Y el Natán le dijo, a ver, ¿tú qué opinas de esto, rey? Hubo un tipo que tenía un montón de ovejas y cuando recibió una visita se fue a quitarle la única oveja que tenía el otro. ¿Tú qué crees que se merece? ¿Quién fue el tal? Se merece la muerte. Bueno, ese eres tú. Mira tú esa capacidad. Pero hoy a veces se encumbra tanto a los predicadores, vamos, que sí, hay algunos muy buenos, etcétera, muy tal, pero que no podemos perder esa capacidad de decir un segundo que esto no está bien, ¿eh? Un segundo por acá, cuidado con esto, porque para eso son los profetas. Entonces, en el caso, para responder, en el caso de que una persona que ya está en la congregación, inclusive siendo líder, que ha pasado, llegase a incurrir en un delito de muerte, esa persona no debe permanecer en la congregación. Por lo menos tiene que recibir, bueno, es que esto es un proceso fuerte, ¿no? Porque es que entre más conocimiento hay, es más fuerte la sentencia. Ahora, es muy típico venir a decir, es que yo me arrepentí, como le pasó a alguien por allí,
¿verdad? Que cayó bastante feo. Es un predicador que dice ser judío también y lo otro. Cayó bastante feo. Y entonces sale un video pidiendo perdón y ya yo me arrepentí, ya Dios me perdonó. No, no, un segundo. Las cosas aquí no son tan simples como que peco y rezo empato. Aquí hay algo muy fuerte porque el apóstol Pablo requirió que no hubiese mal testimonio entre los de afuera. Y en este caso, repito, pienso que una persona que está en liderazgo y llegase a cometer un delito de muerte, oye, primero de todo tiene que estar por fuera de la congregación, tiene que iniciar, si tal caso, el proceso de nuevo. Es decir, aquí no puedes venir a congregarte. Ah, que ya me arrepentí, vamos a ver si es verdad. Y empiezas a reunirte aparte, ¿verdad? Aparte sin que vaya a la congregación. A ver, ir a su casa, que él venga a la tuya, porque, claro, la persona tiene que estar urgida. No, no se la vas a poner fácil. Porque a veces nos romantizamos demasiado, ¿no? Ah, vamos a ponérsela fácil. No, no, no tiene que ser fácil. Repito, y no por otra cosa distinta a que ella misma no se engañe. Esa misma persona vaya a terminar engañada. Porque sí, a ver, los apóstoles fueron muy fuertes, ¿no? Juan dijo, con el tal ni aun comáis. Ojo, ni aún comáis. Entonces algunos se preguntan, vaya, y esa persona no se puede arrepentir. Hombre, puede ser, ¿no? Dios es soberano y puede ser que le dé arrepentimiento. ¿Cómo nos aseguramos nosotros que ha sido así? Primero, pues su fruto que tiene que empezar de cero, repito. Tiene que empezar de cero el proceso, venir esa persona a tu casa, disipularse otra vez, mostrar que ha cortado todo lazo, todo tipo de cosas, y así mismo ya veremos. Con esto, repito, no nos estamos tomando una atribución de condenar a nadie. Ya te digo, porque yo siempre pienso en todos los escenarios, ¿no? Supongamos que un líder cae un delito de muerte, es excluido de la congregación, estamos en el proceso de su posible arrepentimiento y quien, ni Dios lo quiera, se muere en el proceso. ¿Qué pasó con esa persona? Dios sabrá. Nosotros no tenemos por qué proferir ningún tipo de juicio ni decir, ah, esa persona murió en pecado. No, no sabemos. No sabemos si de verdad hubo un arrepentimiento en lo profundo. Lo que sí tenemos claro, y eso siempre lo he dicho, es que hasta el momento en que comete un delito de muerte, queda comprobado que nunca estuvo. Falló algún filtro, falló algún mecanismo, repito, porque esto ha pasado justamente en los liderazgos donde hay una única cabeza que se vuelve incuestionable, se vuelve única autoridad, inalcanzable, etc. Entonces estas personas van quedando solitarias. Y en esa soledad, entonces, cuando vienen los lazos del enemigo. Y que claro, por eso el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire, mire. Cuando dice mire, significa procure. Mire significa estarte continuamente vigilante. O sea, yo prefiero ser llamado, no sé, maleducado, a veces distante, a veces bruto o lo que sea, bruto en el trato, hombre, pero no venir aquí a contentar cosas que vengan a ser problemáticas después. ¿Me explico? O sea, si hay que ponerse en esos dos extremos, yo prefiero el lado rústico, el lado rudo, el lado fuerte, ¿no? Porque esto de ponerse muy de cariñoso, muy de amoroso, no suele terminar bien. Y es lo que pasa, repito, cuando hay estas concentraciones y se va difuminando un poco las cosas. Por eso es importante también, y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Dónde estaban las esposas de estos líderes para que terminasen cayendo de esa manera? Porque, por ejemplo, un líder que llegue a ostentar un nivel de autoridad y una representatividad tan grande, hombre, tiene que estar con su esposa, ¿no? No puede estar atendiendo mujeres él solo o que no esté desarrollando este tipo de compromisos emocionales, porque cuando una persona se mete a dar consejería por tiempos prolongados y en solitario, mira, eso es un fenómeno psicológico. Se crea una especie de vínculo, un involucramiento, repito, y resulta que sin darse cuenta terminan ahí. Conozco muchos casos. Entonces por eso hay que estar muy abierto, porque las mujeres también
tienen que ser capaces de acompañar a sus esposos en esto. A ver, o la otra opción es que el hombre también, por causa de su esposa, entonces no se comprometa a tantas cosas. Porque es que hay que tenerlo claro, y esto va mucho para los hombres. La esposa va de primero, el hogar es primero, porque no puede ser que el hogar termine destrozado por causa de la congregación. No, no, no. Los hogares se respetan muchísimo, tienen prioridad, son sagrados. Las congregaciones son congregaciones de familias, básicamente. Pero si la familia del líder está en problema, ¿cómo va a ayudar a las demás familias? No tiene sentido. Por eso el apóstol Pablo decía, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio de afuera. ¿Qué significa eso? Que tiene una familia saludable. ¿Me explico? Que tiene una familia saludable. Si el líder, por estar de líder y por andar de aquí, de allá, de aquí, de allá, no está con su esposa, no sé, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Si es que de pronto, supongamos, la esposa no tiene ese mismo llamado, de esa misma diligencia de estar aquí y allá, bueno, esas cosas hay que equilibrarlas. Entonces, el hombre tiene que saber delegar, porque no tiene que estar en todas. ¿Ya? Es allí donde he visto yo básicamente la falla. Entonces, los líderes religiosos terminan siendo como una especie de supermanes, super predicadores, me explico, algo así. Entonces, como que nadie más lo puede hacer. Tiene que ser él y tiene que estar en todas, en todos los eventos, en todas las cosas. No, no, no. Hay que tener cuidado. Por eso no hay que sobrecargarse. Y se lo dijeron a Moshe. Cuando vino su suegro, mira, aquí está su esposa. No, no, que estoy aquí. No, no, aquí está su esposa y sus hijos. Sáqueles tiempo. No, que yo solo llevo la carga. No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Delega. Vamos, delega, que esta carga no la puedes llevar tú solo. ¿Me explico? Y es lo que pasa. Entonces a veces se confunde el rol de pastor y parece que importar hacer más el rol de pastor que el rol de esposo. Y no puede pasar. Eso no puede pasar. El pastor, si es pastor, tiene que ser pastor primero en su casa. Y luego ya verá cómo pastorea a lo que Dios le permita. ¿Me explico? Pero eso es muy importante, porque es fácil confundirse, es fácil pensar que como es para el Señor, es bueno, y te concentras y te enfocas en eso y resulta que luego tu familia está bastante lejos. Lo que le pasó al profeta Shmuel. Shmuel también se dedicó a organizar el ejército de Israel y tal, y resulta que no, que Elí estaban con sus hijos en otro mundo totalmente diferente. Repito, hay que sacar tiempo para equilibrar las cosas. Mucho, mucho tiempo para equilibrarlo y saber hasta dónde vas el límite. ¿Por qué está diciendo aquí, mira qué profundo es esto? Y por algo, no sé, se me ha concentrado en esto aquí de Amalek. Porque dice que no descuides a tu cola, no descuides a los que vienen detrás de ti, a los que son débiles, a los que no tienen la misma vitalidad que tú, la misma resistencia que tú. Un líder puede sentirse con las ganas de devorar el mundo. Oye, no puedes cuidar su rabo, no puede, porque donde caiga el rabo, cae él también. ¿Me explico? Si se desprende y se trata de desprender del rabo y dejar a su rabo atrás, y espero, lo estoy diciendo en un buen sentido, ¿no? Entonces se va como un bólido a recorrer el mundo, a llenar el mundo del evangelio y tal, y resulta que el rabo por allí, y viene el enemigo, Amalek le pisa el rabo y termina cayendo. Por una o por otra razón. O se le destruye o se le complique el hogar, o justamente él, por andar solo, termina también cayendo. Entonces, repito, es aquí donde esto nos lleva a cuestiones muy prácticas. Dios nos libre y siempre oro por todos, para que los que hemos llegado al testimonio de la Torá no demos de qué hablar. No demos de qué hablar. Tenemos que ser muy cuidadosos y repito, y aquella persona que veamos de pronto solitaria, hay que rodearla. Y me acuerdo hoy, en estos momentos, de una persona que terminó bastante mal en Estados Unidos. Mucho talit, ¿verdad? Pero no sé, yo lo veía un poco raro, ¿no? Pero no era un contacto mío así directo. ¿Qué pasó? Venía salido de las drogas, por ejemplo. Nos podemos encontrar con gente así,
que viene de superar las drogas, viene de superar un problema de estos. ¿Y qué pasó? Que una recaída, parece que fue una recaída solo, no se reunía con nadie, etcétera. Mucho Facebook, mucho chat, pero nadie lo rodeaba. Termina drogado y matando a su mamá. En un momento de inconsciencia, se puso a forcejear y la apuñaló y la mató. Y luego, cuando se le pasa el efecto de la droga, se fue a entregar él solo a la policía, condenado a cadena perpetua. ¿Me explico? Y era mesiánico, o sea, y salía del Facebook con Talib. Los noticieros inclusive llegaron a mostrar la foto de él con Kipá y Talib, y todo esto fue bastante fuerte, la verdad. Entonces, parte de estos débiles también, hay que decirlo, son nuestros niños. Parte de este rabo de Israel son nuestros niños y jóvenes. ¿Ya? Y esto nos tiene que confrontar y revisarlo, porque lo he dicho en algunas ocasiones y yo mismo también me siento a veces, bueno, yo creo que hay que distribuir y hay que ver cómo el Señor va levantando, ¿no? Porque no podemos estar en todas, por lo que acabo de decir ahora. ¿Y qué iba a decir? Pues que a veces nos concentramos mucho en Torah, en mucha profundización de nosotros, los que vamos delante, y nos hemos olvidado la sencillez para los que vienen atrás, los niños, los jóvenes. No se trata de ir a imitar lo que hizo la cristiandad, que se perfumó de mundo para agradar a los niños y a los jóvenes. No, se trata de ser capaces de llevarles esta Torah a la vida y que ellos se enrolen con la Torah, sepan usar el libro. No es en vano que nosotros somos llamados, el pueblo de Israel es llamado el pueblo del libro. Por eso, porque somos el pueblo que se encuentra en el libro y que vive dentro del libro. Y hay que enseñarles eso a nuestros jóvenes y niños, ¿no? Nuestra visión del mundo es la Torá, y la Torá la dio Dios. Así que nuestros jóvenes y niños tienen que estar muy asegurados, y eso involucra mucho a los padres, muy afianzados en que entiendan que si no comemos esto, o no hacemos esto, o hacemos lo otro, es porque Dios lo ha dicho. Y debe ser suficiente para nosotros. Debe ser suficiente. Claro, esto en la práctica a veces no es tan fácil, porque el mundo es demasiado atractivo, hay que decirlo. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos, ser muy astutos. Este mundo se la ha ingeniado muchísimo para que a veces los padres no puedan compartir mucho tiempo con los hijos. Y es que cada día cuenta. Es que es impresionante el hilo fino, el punto fino que tiene la influencia de una amistad, la influencia de alguien, de un programa o de una música o de algo. Y vamos, no se trata de ir a agobiarlos ahora, asfixiarlos con satanizar todas las cosas, pero sí ser astuto y decir, a ver, la escritura, esto es claro aquí, esto no vamos a discutirlo. Ya, yo sé que te puede disgustar o displacer esto, pero ya después lo entenderás. Pero con amor, ¿no? Con esta paciencia. Siempre lo he dicho, el ejemplo que tenía el llamado encantador de perros, no se ponía a maltratar a los animales para que obedecieran. Él simplemente les ejercía autoridad sobre ellos, no le prestaba atención si ladraban, si chillaban, él estaba ahí siempre, hasta que el animal se quedara quieto. Y así es el ser humano, no es muy diferente. Los jóvenes, los niños, pues suelen patalear por las cosas. Lo peor que se puede hacer a veces es tratar de reprimirlos con violencia. Eso no está bien, porque va a hacer que rebote. Lo que hay que hacer es una autoridad silenciosa. Y lo digo por experiencia también, porque los niños, por ejemplo, cuando yo trataba con niños, les daba clase y todo esto, el hecho de que ellos me vieran con una cara y en silencio, no sabían qué estaba pensando yo. Y eso los desconcierta mucho, porque se quedan como a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues los niños van como en prueba y descarte, va mucho en ese plano, ¿no? Prueba y descarte, prueba y descarte. Por eso lo peor que puede pasar es que uno se deje enfadar de los niños o de los jóvenes. Eso no puede ser. Si tú te dejas enfadar de los niños y jóvenes, estás perdiendo mucho y no te das cuenta de qué manera estás perdiendo delante de ellos, porque te vuelves manipulable, ¿ya? Ellos de pronto no son ni conscientes de que eso se llama manipulación,
pero de alguna forma impresionante lo aprenden a hacer. Es como cuando el niño llora y le dan enseguida lo que está pidiendo. No, ya desde ahí empiezan los problemas. Si llora, pues déjalo que llore. Si no se deja calmar, pues déjalo que llore, no pasa nada. Que a veces es por nuestra comodidad que no nos queremos sacrificar. Entonces, para yo estar cómodo porque quiero ver el programa o quiero ver el vídeo, entonces toma y se lo das. Así no funciona. Lo estás malcriando, lo estás levantando como un manipulador. Y eso hay que tenérselo clarísimo uno, repito, y para las generaciones futuras. Y todo esto, fíjense lo que estamos hablando, porque hay que tener cuidado de nuestros rabitos, de los que vienen detrás de nosotros, de los que no tienen el mismo arranque que nosotros. Entonces tú no te puedes concentrar en ti y decir, no, es que yo necesito desarrollar mi ministerio y nada me va a frenar. No, no, no. Tienes una cola. Sí que te vas a frenar. Y no es malo frenarse. Porque, ¿qué pasa? Aquí está. ¿Qué hizo Amalek cuando los de adelante iban a mayor paso? Pues mira, los que iban atrás se quedaron y hubo destrucción. Y al fin y al cabo, los que iban adelante se tuvieron que devolver. O sea que avance no fue. Y fue peor, porque además hubo pérdida. Así que no se confundan que no avanzar tan rápidamente como pudiéramos confiarnos en nuestra fuerza, eso no es malo. ¿Ya? No avanzar tan rápidamente no es malo. Hay que saber las prioridades, administrarlas muy bien, que Dios sabe perfectamente cómo estamos actuando. Y Dios sabe que tenemos que edificar nuestras casas y luego de la abundancia que tenemos podemos dar. De lo que tengo te doy, dijo esa famosa frase de Pedro y Juan, ¿no? Cuando iban al templo, estaban pidiendo dinero y dicen, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Para que tengas, pues tienes que cultivar, tienes que edificar, tienes que criar y luego así darás. Pero ya saben, no podemos pensar de nosotros mismos que estamos aislados o que tenemos que desarrollar una carrera en solitario porque es que Dios está primero. Esas cosas, mira, el enemigo es muy sutil. No nos sorprenda esto porque el enemigo también trató de utilizar la escritura para provocar a Mashiach, ¿no? Ah, está escrito. Alguno dirá, es que está escrito que hay que ir a ser discípulo. Dios sabe, Dios sabe. No te preocupes que no depende de ti. ¿Ya? No es por ti que Dios va a venir a llamar al resto de la humanidad. ¿Me explico? Tranquilo, ocúpate y ve con los tuyos, cuida tu cola, cuida tu rabito, ¿no? No lo dejes por ahí tirado porque luego va a haber peor desastre. Esto es importante. Entonces, eso es lo que no podemos olvidar. No podemos olvidar que, en resumen, para poder borrar efectivamente el recuerdo de Amalek, no podemos dejarle tomar ventajas a Amalek. Tenemos que debilitarlo y lo debilitamos cuando cuidamos nuestros rabitos, los que vienen detrás de nosotros, los más débiles, y luego cuando todos seamos fuertes, entonces será más fácil desarraigar cualquier vestigio de Amalek. ¿Vale? Así que bueno, Jabrim, hoy hemos hablado de un solo mandamiento, se nos ha ido la hora, pero ya se darán cuenta, ¿no? Por algo será. No lo tenía presupuestado de esta manera, pero aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Yo eso sí, poco a poco he ido aprendiendo a identificarlo y cuando eso pasa y ya lo alcanzo a identificar, no me corto, no me afano, ¿ya? Aquí hay palabra, hay mucha mensaje de exhortación de parte del Señor. Hay que estarnos revisando siempre, repito, que no nos podemos dejar llevar del afán y la ansiedad. Las cosas van al ritmo que Dios lo va marchando y hay que cuidarnos. Así que bueno, por aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Un mandamiento, así que esto demuestra, repito, que no hay afán de llegar al final. Y bueno, más bien si hay alguna última pregunta que quieran de pronto agregar, algún comentario, pues vamos a ver. Bueno, por acá no hay más preguntas. Sí, a ver, el tema del libro del Jardín de la Paz, que lo están comentando ya que estamos aquí, para todos aquellos que vayan a ver el vídeo después, yo les diría que este libro
no lo recomiendan tanto para leerlo, o sea, para cualquier persona. ¿Por qué? Este libro necesita justamente una madurez, porque en ese libro hay cuestiones de la tradición judía o pensamiento rabínico que de pronto no es tan fácil de discernir para algunos y no vaya a ser que de pronto toma, léete este libro y vaya a darle mala digestión. Yo les digo algo, y aprovecho esto también como parte de esa experiencia que he tenido en mi caminar. Libros inclusive que uno pudiera catalogar de sanos, me explico, de sanos. Este libro, Una vida con propósito, Liderazgo con propósito, y otros más o menos de ese nivel. Aún esos libros los estudiaba yo en discipulado con mis maestros, ¿ya? Y ellos me iban leyendo, yo lo leía, léete este párrafo, a ver, ¿qué entiendes de ahí? Y así leía yo mis primeros libros, con un maestro al lado. Y no fue uno solo, fueron 5 maestros. Y de cada uno de ellos aprendí algo, porque en algo eran fuertes y en algo eran débiles. Y de esas fortalezas y debilidades aprendí yo. ¿Me explico? Y aún esos libros se leían. Así que cuando vayamos a recomendar un libro, yo diría que saquemos el tiempo y lo leamos en conjunto. Así como estamos haciendo aquí. Por ejemplo, yo no vine a descargar el libro de los 613 mandamientos. Tomen, léanselo. No, yo voy aquí leyendo y explicando. ¿Ya? Así, porque así aprendí yo. Vamos a leer este libro, vamos a explicar en qué sí, en qué no, y así vas poco a poco discerniendo, porque a veces las sutilezas son peligrosas. Entonces, por esto, Jabrín, no hay que apresurarse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y es mejor, repito, hacer discípulos. Hacer discípulos no es tan explosivo, no es tan veloz. Hacer un discípulo cuesta dolores de parto, cuesta tiempo. Imagínense, yo lo compartí el otro día en mi testimonio, duré 3 años en discipulado. Iba todos los lunes, los jueves, a veces los domingos, iba casi todos los días a la casa de ellos, aparte, ¿ya? Fue un momento impresionante que hoy, lo he dicho varias veces, a veces no es tan fácil hacerlo por todas las cuestiones de tiempo que el sistema ha ido poniendo, pero el hecho de que haberlo disfrutado, haber sido un discípulo de esa manera, la manera bíblica, ha representado mucha ganancia para mí, para mi vida. Entonces, por eso se los digo que no se trata de ir a hacer masificaciones de llenar lugares ni nada, sino que hagamos discípulos. Y hay que ver cómo lo vamos mejorando. Así que bueno, con esto nos despedimos, Jabrim, por el día de hoy. A todos gracias y nos vemos. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Chao, Eri. Shabbat Shalom. Bendiciones. Leitraut.